y hacer esto mucho más dinámico. Amén. Entonces ahora leo Gálatas 2 del 1 al 10. Amén. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, ya estuvimos viendo ayer que Pablo está defendiendo, no defendiéndose él, aunque sí se defiende él, porque la acusación es que él no era un apóstol legítimo, que era inferior y que él estaba haciendo que fuese fácil el evangelio para que pudieran entrar los gentiles. Entonces, digo que no se estaba defendiendo él, lo que estaba haciendo era defender el evangelio, pero claro, las acusaciones eran con respecto a que él no era un apóstol como los otros, era inferior. Entonces, él tiene que modificar todo eso, ¿para qué? Para que tomen en cuenta su evangelio. O sea, no es una defensa propia, decíamos ayer, sino que era la defensa suya para poder defender el evangelio que estaba predicando. Entonces, hoy en esta parte vemos que continúa con una sección muy interesante, ¿verdad? Y que, pues, que en este resumito pues vais a poder entender un poquito mejor. Después, pasado 14 años desde la primera visita en la que vio a Pedro y a Jacobo, el apóstol subió otra vez a Jerusalén. Durante los 17 años anteriores había predicado el Evangelio sin recibir instrucciones humanas, porque su mensaje le fue dado por revelación directa de Dios. Bernabé acompañó a Pablo a Jerusalén porque era un hombre importante y respetado en el ámbito de las iglesias de Jerusalén. Su historia como pacificador y mediador entre diferentes facciones hacía de él un adecuado colaborador. El segundo compañero de viaje de Pablo era Tito. Sus rasgos característicos, y la razón por la que se le menciona, es que era gentil. Es posible que Pablo llevara a Tito, probablemente uno de los primeros convertidos y fiel amigo, como precede legal, en cuyo caso Tito habría sido un gentil que mostraba un inconfundible e impecable carácter cristiano. Esto forzaría a los creyentes judíos de Jerusalén a reconocer que Dios estaba tan activo entre los gentiles como entre los judíos. Por otra parte, el hecho de que fuera tan claro que Dios le había escogido suscitaba la cuestión de no haber sido circuncidado. El argumento de Pablo no podía ser más claro. Si Dios había escogido a este gentil incircunciso y lo estaba utilizando, era, pues, evidente que la circuncisión no era un requisito necesario para formar parte del pueblo de Dios. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue directo al grano. Expuse en privado el evangelio que predico entre los gentiles. El evangelio de salvación por la gracia soberana de Dios por medio de la fe
pertinente del hombre. Este era un evangelio totalmente contrario a la creencia de los judaizantes en obras humanas, justas, que expresaron en términos tajantes. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo expuso esto primero que todos los apóstoles y ancianos de la iglesia local, incluidos Pedro, Juan y Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor, y luego a toda la iglesia que se congregaba en Jerusalén, compuesta por todos los apóstoles y ancianos, así como los demás miembros de la iglesia y quizás otros creyentes visitantes, además de los enviados por la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé rindieron a ese un informe general sobre todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Después de lo cual, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En este punto se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, el versículo 6 y 7, Pedro se dirigió al grupo para declarar que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles, sino que les salva a ambos por fe y les concede por igual el don de su Espíritu que viene a morar en ellos. En cuanto a la supuesta necesidad de estar circuncidados y seguir toda la ley mosaica para poder salvarse, el apóstol Pedro fue muy enérgico. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Después de que Pedro, Pablo y Bernabé terminaron de hablar y no hubo más debate. Lo propuesto por Jacobo pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, y una carta que oficiaba su decisión fue enviada a los hermanos entre los gentiles que está en Antioquía, en Siria y en Cilicia. El hecho de que Pablo escribió Gálatas algunos años después del Concilio de Jerusalén muestra que la decisión y la declaración oficial de este concilio no habían detenido a los judaizantes en la predicación de sus doctrinas falsas y en su afirmación de contar cuando la aprobación apostólica de los que tenían cierta reputación. Según ellos, era obvio que Pablo carecía de esa cierta reputación, porque dijeron a los creyentes de Gálatas que su evangelio estaba en conflicto con ellos y el de los apóstoles. Como vieron que a Pablo le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, los apóstoles en Jerusalén reconocieron que Dios le había encomendado predicar el evangelio verdadero. Con esta frase se pone punto y final a la reputación definitiva de la acusación de los judaizantes, según la cual Pablo predicaba un mensaje diferente. Otra vez Pablo se refiere a la reputación de Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, y aquellos apóstoles que eran considerados como columnas, un término judío alusivo a los grandes maestros espirituales. No solo estaba en armonía doctrinal con ellos, sino también en plena armonía personal. Solo hay un evangelio y esos 5 hombres, los cuales escribieron 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento, demuestran esa verdad. Dice el apóstol: nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Eso confirma la falsedad de los alegatos de los judaizantes con respecto al apostolado de Pablo. El apóstol aclara que la única petición que les hizo en Jerusalén a Pablo y Bernabé fue que nos acordásemos de los pobres. La petición no era doctrinal, sino práctica. Una acotación para no olvidar las necesidades especiales de los creyentes en Judea, sobre todo en Jerusalén. La repetición es muy importante para la comunicación. Y lo que Pablo quiere decir en este pasaje es lo mismo que en el capítulo 1.
El asunto clave es la veracidad del Evangelio de Pablo. Todas las personas son justificadas por la fe en Cristo, mediante la gracia de Dios, independientemente de su raza y posición social económica. Lo que podemos aprender sobre cómo resolver conflictos doctrinales en las iglesias modernas, mirando lo que pasó en la iglesia de Gálatas, podemos entender que el conflicto llega cuando se afrontan diferencias sociales y teológicas. El caso que vemos en Gálatas, era la circuncisión. ¿Qué cosas podían estar dividiendo hoy en día? Que es la pregunta que tengo ahí pendiente. Vale, antes de afrontar esta pregunta y empezar a ver algunos aspectos del día de hoy, pues retomar un poco, yo estaba pensando, ¿no?, en estos judaizantes que tenían mucho interés de que los gálatas se circuncidaran, ¿no? Claro, la parte de la circuncisión era lo primero, era la más complicada, ¿verdad? Nadie se amputa un miembro o entra, además era bastante doloroso. En aquella época no había ni anestesia, ni bisturí, ni cosas de estas. Suerte de las mujeres que no tenían que pasarla, solo los hombres. Por eso las iglesias están llenas de mujeres y los hombres se quedaban en la puerta. Y no vaya a ser que me vayan a circuncidar, ¿no? El problema es el mismo que tenemos hoy en día. Claro, hoy no tenemos el problema de la circuncisión, ¿verdad? Ellos lo tienen muy claritos. Los judíos que quieren circuncidarse se circuncidan, siguen con ese asunto, pero no, ya no, en la iglesia cristiana de hoy en día no tenemos ese problema. Ahora, ¿qué sucede, no? Sucede que una persona judía está circuncidada, entonces, por el hecho de estar circuncidado, cree que tiene más derecho que una persona que no está circuncidada. Es decir, es como que al estar circuncidado es santo, tiene capacidad y era toda una mentira, ¿verdad? Porque vemos que en el antiguo pacto, aun por la circuncisión, no tenían una conciencia clara de salvación, seguían con la conciencia de pecado. Es decir, no era algo que dijéramos, oye, te circuncidas y ya tienes una conciencia clara. No, ellos seguían con una conciencia. Entonces, ¿qué estaba actuando en esas personas, en esos judaizantes, en esas personas que se metían, dice que aquí la palabra escondidas, a ver qué pasaba, y estaban ahí como, ¿verdad? No eran gente sociable, eran gente más bien, eran enemigos, ¿verdad? Eran gente que traían conflicto y que estaban haciendo dividir la iglesia. ¿Qué les pasaba? Pues simplemente es orgullo, vanidad, soberbia. Yo estoy circuncidado, vosotros tenéis que hacer. Hoy en día digo que eso no pasa, pero pasa de otra forma. Yo veo, por ejemplo, a los predicadores cuando están predicando en esta falsa doctrina que ha corrido y está en las iglesias, que es la de hacer las cosas, ¿verdad? No pecar, salir del pecado por vuestra propia fuerza, dejar de hacer o hacer cosas, ¿no? Todos son obras. Es como que, parece como que ellos tienen la capacidad de hacerlo bien todo, ¿verdad? Ellos son santos, son verdaderos, se consideran pecadores, pero lo hacen muy bien porque están diciendo, ¡dejar de pecar! Pero ¿cómo? ¿Tú estás dejando de pecar? Tú realmente estás... Porque si estuvieran predicando otra cosa distinta, ¿no? Por ejemplo, yo no voy diciendo a la gente que deje de pecar. ¿Por qué? Porque si es esclavo del pecado es imposible. No puede dejar de pecar, porque es esclavo del pecado. Y si ya ha pasado a la parte de salvación, ya no peca. Ya no le tengo que decir deja de pecar, porque ya automáticamente no peca. Entonces, por mucho que yo le diga a las personas, no pequéis, tenéis que ser santos, nada voy a conseguir. Ahora, parece como que yo, ¿verdad? Es como si yo estuviera santo y ellos no fueran santos, y ellos tuvieran que esforzarse para ser santos, y no os dais cuenta de que los pastores son muy santos, los líderes son muy santos. Me gustaría verlo a través de un agujerito, cómo tratan a sus esposas, o a sus hijos, o qué está pensando
su cabecita y su corazón, para mostrar que en realidad es todo un enfoque de santidad y un enfoque de liderazgo y de ministerio que a mí no me gusta personalmente y no me atrae para nada, y que fui atrapado por eso y no tuve muchos amigos, porque la gente no nos mira. Nos mira más bien con, ay, mira el soberbio este, o mira el, ¿qué se pensará? O se mira así como diciendo, uy, no me vea que yo soy muy pecador y él es muy santo. Entonces digamos que yo veo eso en los judiciantes. Los judiciantes traían estas cargas. Wow, ¿vosotros creéis que si los gentiles se hubieran circuncidado se hubiera acabado el problema? Hubieras seguido como está ahora, hoy en día. Hoy en día dejas de pecar, te esfuerzas, diezmas, te metes en el ministerio, vas una hora antes a la iglesia a barrer y tal, eso sí te lo reconocen públicamente para estar muy contentos, para que siga siendo. Que yo estoy en contra del servicio, que alguien tendrá que barrer, ¿no? Pero podría ir el pastor de vez en cuando también, ¿no? Y mostrar que todos tenemos las mismas responsabilidades, ¿no? Aunque él, claro, él tiene la responsabilidad de preparar la prédica y de orar y... ¡Ay! Estamos muy equivocados, hermanos. Hay niveles y esos niveles, el que más sirve es el que más vale. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El que más sirve es el que más vale. El que más bajo es el que más alto. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí parece como que son muy espirituales. Ellos no son bienaventurados. Todos esos que se creen muy espirituales y que se creen que... No son bienaventurados porque son ricos en espíritu. Son muy ricos en espíritu. Son riquísimos. Entonces, digo, el concepto está cambiado. Seguimos manteniendo el nivel de Satanás, la pirámide. Yo estoy arriba y los de abajo son los que sirven y el de arriba es el que más. Entonces, dentro de ese contexto yo puedo entender a los fariseos, a los judaizantes. Eran personas que decían, wow, qué importancia podemos tener ahora. Si ahora, por mucho que cumplamos, por mucho que circuncidemos, por mucho que parezcamos santos, por mucho que oremos, por mucho que hagamos oraciones, no sirve porque todo es por gracia. No. Hay que mostrar que el que más hace es el que más vale. Ese es el aspecto de los judaizantes. Los judaizantes están diciendo, ¿cómo que no? Hay que cumplir la ley. ¿No lo habéis escuchado? Yo he estado en light de judíos. Yo he estado en lights. Y sí, hay que cumplir la ley. ¿Y lo cumples? Tú la cumples. ¿Por qué cargas que tú no puedes ni cumplir? ¿Qué motivo te lleva un liderazgo? Porque parece como que yo sí lo estoy cumpliendo, ¿verdad? El más hipócrita. Entonces ahí veo yo... Claro, por otro lado, decíamos ayer, ¿no? Que qué mal, ¿verdad? Nacer judío. O qué mal nacer musulmán, ¿no? O qué mal nacer en una familia católica y a pesar de que de pequeñito te empiezan a adoctrinar. Por eso yo estoy en contra de las doctrinas, del adoctrinamiento de los niños. Yo estoy en contra del adoctrinamiento de los niños total. Eso de estar ahí adoctrinando de que esta es la iglesia verdadera, no. El niño tiene que aprender a saber acercarse a la palabra y acercarse a todo lo demás y que el niño sepa distinguir entre una cosa y otra. Ya está. Si lo que tenemos que hacer es hacer niños que sean reflexivos, no que sean manipuladores, que se puedan manipular fácilmente. No, hijo, tú tienes que ser reflexivo, hijo mío. Tú todo lo que te digan, piénsalo y compáralo y compártelo y no importa lo que me digas, yo te voy a escuchar, cariño. No te voy a regañar, porque necesitamos saber qué está escuchando el niño, qué está pensando, qué está reflexionando, para poderle enseñar a reflexionar y a pensar. En eso es para que cuando llegue a la adultez no sea un borreguito, sino que sea alguien que sepa reflexionar y que diga, wow, pues oyes.
Entonces, yo estoy en contra totalmente de eso, pero vemos que los judíos, ¿verdad? Nah, la Torá, la Torá, la Torá. Mira, señores, está muy bien la Torá. Me encanta la Torá, amo la Torá y creo que es una bendición para nuestras vidas esos libros. Claro que sí, Dios los hizo en su tiempo para dirigir al pueblo y están ahí para hoy en día. Yo con Génesis disfruto un montón y lo traigo a la vida y no estoy viendo ahí cómo Dios creó el mundo, sino cómo Él se ha relacionado conmigo y puedo ver que Él es igual antes, hoy y lo será mañana, porque Él es lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces lo que escribió para los judíos es correcto, no se ha pasado de moda, no es algo que ya no... Lo que sí se ha pasado es el pacto. Ahora ya no es que si yo lo hago lo pago, ahora si yo lo hago lo ha pagado Cristo. Y ahora ya no estoy juzgado por la ley, estoy juzgado por la gracia, que es distinto. Entonces yo no tengo que mezclar una cosa con la otra. Entonces ahí es donde hay que tener cuidadito, ¿no? A la hora de aprender. Y digo, es una pena, los judíos crecen con esa idea y les cuesta entrar porque desde pequeñitos los han metido, igual que los musulmanes. Hombre, lo que no considero normal es a los que son ahora se hacen musulmanes. El otro día estuve escuchando a una chiquita de Barcelona, musulmana, que hace live. Dios, hazte hippie, hombre. Mejor que musulmana, hazte hippie. Estás igual, pero por lo menos tienes otras libertades. No hay que te están vacilando, hombre, para llevar sus ideas a un mundo donde no tiene nada que ver el Islam. Se siente guapa con una cosa aquí, toda la cabeza, todo cubierto y lo ha creído, ha formado su propia, porque ni son islámicas las ideas que tiene, porque no las son, pero bueno, ahí anda bien y tal. Eso es lo que yo no entiendo, eso ya, pero bueno, es temporal. Yo creo que igual que otros se han dado cuenta y han salido, es probable que ella también salga, ¿no? Que sea simplemente una moda y que ahora esté llamando la atención de esa forma, pero naces allí y es complicado porque nada más nacer empiezan a decirte pum, 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 pum. Y creces. Con eso metido aquí cualquiera te lo quita. Está súper metido, ¿no? Por eso todas las corrientes, los satanistas y todos los que siguen a los satanistas, ¿no? En distintos niveles, ¿no? LGTBI y tal, están tan interesados en los niños, porque si tú los doctrinas desde niños, cuando son adultos ya los tienes fijos, ya están ahí, atrapados. Se olvidan de una cosa, se olvidan de que Dios es poderoso y que sobre el poder de Dios no tiene nada. Entonces, bueno, vamos a creer que Dios tiene una provisión para todas esas personas que en un momento dado ¡plac!, los va a liberar y les va a decir, wow, Jesucristo ha pagado por mi pecado, no tengo que estar haciendo absolutamente nada, simplemente aceptar y entrar en una relación con Dios y que Dios me fortalezca y viva en mí y me libere del pecado y pueda vivir una vida libre del pecado adorando a Dios. Qué bueno, ¿verdad? No conozco nada mejor. Si conociera algo mejor me quitaría de cristianismo, pero la verdad es que nadie me ha ofrecido nada mejor. Amén. Entonces, vamos a pasar a la parte esta porque, claro, tiene que ver mucho lo social con lo teológico, ¿verdad? Que ahora no es lo mismo que antes, por eso hoy en día lo de la circuncisión, pues no. Pero, y lo vamos a ver aquí en el libro de Gálatas, ¿no? El tema, por ejemplo, de las mujeres con pantalón o sin pantalón en la iglesia, o a otras cosas un poco más. Yo he traído aquí una lista, 4 cosas que podemos hablar y compartir, y me gustaría que también los que estamos participemos, ¿vale? Por ejemplo, hablo de lo social y lo teológico. Hoy en día, por ejemplo, en la iglesia cristiana se corre, y esto no es teología, es social, el rapto.
todos hablan del apocalipsis, no hace falta ser cristiano o no cristiano para entender que hay un último tiempo y que las cosas se van a poner muy mal, y cuando hay una catástrofe, o como cuando se puso el volcán de ahí de La Palma a echar fuego, ¡ay, el apocalipsis! Todo, y sean cristianos o no cristianos, todo esto, ya te digo que es algo social, ¿no? Ahora, hay un conflicto, ¿verdad?, en cuanto al tema de la tribulación y el rapto. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Porque teológicamente dividen a la Iglesia en tres opciones. Claro, a veces en mi iglesia, por ejemplo, dijeron, hay estas tres, cada uno puede pensar la que quiera, según la que eso, pero nosotros, esta congregación, creemos esto, y eso te condiciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás yendo a una congregación, supuestamente esas personas son de tu entorno, y eso te condiciona. En la iglesia que yo iba, eran pretribulacionistas. Creen que el rapto viene antes de la tribulación. Entonces, ¿qué sucede? Mira, parece una tontería, ¿no? Qué tontería pensar eso, pero muy fácil. Yo no voy a pasar la tribulación porque soy pretribulacionista. Y eso es una doctrina. Y no solo es una doctrina, sino que te consideras como, ¡ja! Pobrecitos los que tengan que pasar la tribulación, porque como soy pretribulacionista, me voy antes. ¿Veis? Hay un conflicto social y teológico. ¿Por qué? Porque teológicamente, sí, tú puedes demostrar mucho, pero tanto se puede demostrar para uno, para otro, como para otro. Y si yo siempre digo, si no está claro, ¿por qué vamos a aclararlo nosotros? Si Jesús mismo dijo que solo Dios sabe el día que va a venir, ¿por qué vamos a estar nosotros adivinando? Ahora la moda es que no se sabe el día ni la hora, pero el año sí. Que eso sí se puede saber, ¿no? Y ya lo han dicho, ha habido el año 2000, el año 2002, el año 2000... Bueno, ha habido un montón de años que eran el fin del mundo y otro montón de cosas, y ahora todavía se siguen colocando, ahora es el 2030, ¿verdad? El fin del mundo. El 2030, sí. La final de la agenda, o el comienzo de la agenda, como lo quiera llamar. Entonces, importante. ¿Por qué? Porque te condiciona a un área. Es decir, si hay una persona que cree que es medio tribulación, que el rapto va a ser a mitad de la tribulación, y tú eres tribulacionista, pues tú le dices, pobrecito, pues que pase la media tribulación, porque yo me voy a marchar. O sea que hay una división, ¿verdad? Ya no hay una unión. Si hay un solo evangelio, bueno, puedes decir, eso no implica en la salvación, porque simplemente es una teoría de cuándo va a ir, si me voy a ir antes, me voy a ir después. Pero afecta, porque nos da diferencias y nos da motivos a que yo apoye lo mío con la palabra, y el otro apoye lo suyo con la palabra, y llega un momento en el que lleguemos a un entendimiento, o a una discusión, o a un estado en el que parece como que no somos, ¿verdad?, lo mismo. No somos la iglesia, simplemente porque hemos entrado en un entendimiento diferente de algo, de algo que no está muy claro. Claro, somos expertos en ver cosas y en analizar cosas, y esta es la verdad. Como el decir que mi iglesia es la verdadera. Y señores, solo hay una iglesia. No, ni la tuya ni la del otro. Hay una sola iglesia verdadera. Y no tiene denominación. Porque en la Biblia no hay denominación. Es más, las denominaciones son puestas por terceros. Le llamaban la secta de los nazarenos, o del camino, cuando estaba Jesús, y luego le llamaron los cristianos, pero son de terceros, no nada. En ningún momento Cristo dijo, esta es la iglesia. Sois mi cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, ¿el otro qué es? Y si el otro es el cuerpo de Cristo, ¿yo qué soy? Somos el cuerpo, y mientras que no hay ese entendimiento a la hora de acercarnos al Evangelio, cosas sociales, ¿verdad?
es que yo he nacido en una familia católica, me han enfocado, me han dicho los versículos que son los que confirman que la Iglesia Católica es, y hago el ridículo haciendo vídeos por ahí, mencionando esos, diciendo, es lógico, mira, el versículo tal y tal. Señor, no hagas el ridículo, que estás sacándolo de contexto. Pero, bueno, está convencido. ¿Por qué? Porque socialmente, en su entorno, no hay otra solución. Entonces, eso tenemos que ir rompiendo. Entonces, los que quieran librarse o liberarse de esos judaizantes de hoy en día, ¿verdad? Pues tenemos que empezar, claro, hay un sitio donde yo me tengo que congregar. Y le podemos poner un nombre, pues le han puesto un nombre. Bueno, pues le han puesto un nombre, no sé. A lo mejor no coincide con el nombre que le han puesto, con las etiquetas que le están poniendo, que también es otra forma de etiquetar, es que tú eres bautista, es que tú eres pentecostal, es que tú eres no sé cuántos, por las diferencias doctrinales, o que ahí vamos a ver unas cuantas también. Señores, yo soy cuerpo de Cristo. Jesucristo me salvó. Él me ha hecho libre del pecado, ahora voy al cielo. Y en el mismo momento que me salvó, me llamó. ¿A qué? A rescatar personas. Pero no para mi iglesia, no para que mi iglesia crezca y seamos cada vez más. Bueno, si el que hablo le gusto, le gustamos, y está bien con nosotros y quiere estar, pues fantástico, genial. Siempre nos gusta tener amigos nuevos, ¿verdad? Y personas. Pero esto es por tribus. ¿Tú por qué vas a meter a un indio en donde un americano? No, será la iglesia de los indios. ¿Y por qué vas a meter a un africano con un blanquito? Pues no, se irá a la iglesia porque él está acostumbrado al baile y a una serie de tradiciones sociales y tal que le va... Ya está, por eso somos tan poco eficaces en el Evangelio, porque estamos buscando gente afines a nosotros que vengan a nuestra iglesia, y eso es complicadísimo. Que la gente, encontrar gente de tu tribu, claro, por eso los de la raza gitana, pues entre ellos, ¿verdad? Y están diciendo, oye, nosotros no estamos diciendo que los payos no vengan, no, queremos que vengan, pero es que no viene ninguno, pero ¿por qué van a venir? Si no son payos, si vosotros os movéis en vuestra cultura, en vuestro ambiente, en vuestras cosas, os encontráis a gusto, listo, pues ya está. Eso pasa en España, las iglesias tienen una mezcla entre latinoamericanas y yo qué sé, porque españolas pocas, bueno, hay algunas por ahí en el norte y tal, que son de un carácter, pero tampoco, porque son vascas, o sea, del País Vasco, no son ni españolas, porque se consideran de otro país, ¿verdad? Entonces, en España, latinoamericana, se ha hecho como una mezcla, porque hay muchos latinos, colombianos, argentinos, peruanos, venezolanos. Entonces, bueno, ahí están todos juntos, ¿y qué común tienen? Que son inmigrantes, que han venido de Sudamérica. Bueno, no sé, yo no estaba en Sudamérica, pero me imagino que tendrán sus diferencias, ¿verdad? Y ellos mismos se notarán. Yo no las distingo, ¿por qué? Porque los clasifico como latinoamericanos, vienen de Sudamérica, ¿no? Fijaros que el mexicano aquí en España no se mezcla mucho en las iglesias, yo no veo muchos mexicanos, hay alguno, pero la mayoría colombiano, argentino, peruano, chilenos, ecuatorianos. Eso en España las iglesias están compuestas, y luego hay algún brasileño, pero tú dices, nosotros en la iglesia que yo estaba antes teníamos una bandera por cada país que había alguien, y teníamos una pared llena y todo eran banderas de Sudamérica, porque el mismo pastor era colombiano, era de Colombia, o sea que de Medellín. Entonces, la cultura está arrastrando muchas veces la doctrina. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque nos pasa como los judaizantes. Es que si no haces esto, no eres de nuestra comunidad. Es que si no haces esto, y llegamos a un momento dado a entender, es que si no, no eres salvo. Y estamos trayendo un evangelio diferente. Entonces, el rapto, ¿verdad? No voy a pedir que digáis que creéis, porque lo suyo es que estéis preparados para pasar la tribulación. ¿Que nos vamos antes? Bueno, gloria a Dios. ¿Que nos vamos a la mitad? Gloria a Dios. Pero preparados para pasar la tribulación.
porque también está considerado en el que la iglesia pase. Ahora, la iglesia sube antes de la segunda venida, pero eso puede ser en el mismo momento de la segunda venida, después de la tribulación, ¿vale? Otro tema, el bautismo del Espíritu Santo. Sobre todo con el tema de hablar en lenguas. Esto es muy común y se ha pegado hasta las iglesias que no son más tradicionales, las que tienen etiqueta bautista, que ahora veo que las bautistas también están con este tema. Tú no estás bautizado en el Espíritu Santo hasta que tú no hables lenguas. Y fue una corriente social que en un momento vino de golpe y empezó a entrar y empezó a entrar y por unos versículos, señores, que no tienen una interpretación muy clara, crearon la doctrina. ¿Sabes qué sucede? Y en mi iglesia también pasaba, de que aquel que no hablaba en lenguas no estaba bautizado en el Espíritu. Y si no estás bautizado en el Espíritu, por más que te pongan la mano, por más que no sé qué, por no sé cuánto, pues algo pasa, pues no eres... Es como un cristiano a esperas de que te manden a filas, porque todavía no tienes la llenura del Espíritu. Ahora, el otro que habla en lengua, sí, catarrapatá, ese es súper espiritual y ya está bautizado en lengua, está bautizado en el Espíritu porque tiene el don de lenguas. Social y tiene que ver con una doctrina muy peligrosa. Mi madre, yo una vez le llevé a una iglesia porque iba a venir, no la que yo iba, otra anterior. Iba a venir un chico a dar un testimonio, está por ahí por internet. Yo le conocí personalmente, es un australiano, un chico australiano que murió por picaduras de medusa, era buceador y bueno, pues se vino un banco de medusas y no pudo salir del banco de las medusas y cuando salió tenía tantas picaduras de medusa que cuando llegó al hospital murió. Y Dios le levantó, un milagro de esos que hace Dios, ¿no? Y este chico iba por todas las iglesias dando su testimonio, cómo Dios le había sacado de todo eso y todo el proceso de la muerte y cuando vuelve y todo esto, ¿no? Y me pareció muy interesante y yo llevé a mi madre, que mi madre en aquella época, pues, no es que fuese católica porque no iba a la iglesia, pero bueno, ella creía en Dios y tal, pero él me decía que yo, a ver dónde me metía, uy, eso que estás con tanto de la Biblia, eso es muy peligroso, me decía mi madre. Entonces yo la llevé, ¿no? Y, y aquel día en esa iglesia, era una iglesia muy carismática, todo rica, taca, tarra, pataca, taca, 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 y mi madre me dijo, ¿y esto es sitio donde te has metido, hijo mío? ¿Qué es esto? ¿Verdad que uno cuando es cristiano y está metido en todo eso, pues parece que esto es todo muy normal, pero para la gente de fuera no es normal. No es normal. No es normal porque no... Dios puede hacer que tú hables en lengua, claro, y está en la palabra. Eso es otra cosa distinta a normalizar y hacer una doctrina de que si no hablas en lenguas, tú no te has bautizado. Y ahí, hora que te ora, y hora que te ora, y hora que te ora, y vamos, haz así. Y entonces, mira, eso no lengua, eso no lengua. Mira, ya, ya. Reflexionen, señores. Salgan de esos sitios. Reflexionen, señores. El bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Socialmente esto es algo muy social hoy en día en las iglesias. Es muy social. Y estamos acostumbrados y estamos allí y de repente todo sí que racatarra, patacata, una unción del Espíritu Santo, una cosa que... Y todo, es todo emoción. Yo no sé qué espíritu es el que se mueve ahí, ¿eh? Cuidado. Porque no es el Espíritu Santo. Seguro, ¿eh?
seguro. Porque si fuese el Espíritu Santo, la gente saldría transformada, saldría cambiada. ¡No, qué va! Sale igual o peor. Hay el caso de una chica, se casó con un chico, una familia muy carismática. Y el chico dice, no te preocupes, ella es creyente, bueno, pero no te preocupes, ella va a ser llena del Espíritu. Era muy carismática la familia, decía, pero ¿cómo esta chica? Ay, y a ver si no está bautizada en el Espíritu Santo. Y se casó, y él dice, no te preocupes. Y la presión de la familia en la chica, porque la chica, claro, ella decía, pues yo no sé, yo quiero ser bautizada en el Espíritu Santo, yo quiero hablar en lenguas, pero a mí no se me produce, como que parece como que al principio uno piensa que la lengua tiene que ir sola, ¿verdad? Y salir la lengua solas, ¿no? Hasta que te das cuenta de que tienes que escuchar cómo habla el otro y imitarle y ahí continuar así y luego crear tus propias palabritas. Sí, señores, eso es las lenguas. Y quien me diga lo contrario, que venga y que discuta conmigo porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Y he hecho que niños oren en lenguas. Y si hay un gozo que los niños mis hijos han orado en lenguas canales. Eso no es el Espíritu Santo, señores. Eso es una doctrina errónea, que lo único que nos hace es creer que tenemos algo que no tenemos. Entonces, esta chica presionada por la familia de que no recibía el don de lenguas, que no sé qué, una mañana se levanta y de repente recibe algo en su vida. Y ella cree que es el bautismo del Espíritu Santo. Y emocionada va y se lo dice a su suegra. ¡Ay, suegra, esta mañana el Espíritu Santo me ha visitado y yo hablo en lenguas! Y no sé. A la semana esa chica estaba en el manicomio. No había recibido el Espíritu Santo. Era un espíritu que le estaba ahí atormentando y le estaba metiendo. Quiero decir que, ¿cómo distingues al Espíritu Santo de un ángel malo disfrazado de luz? Porque si se disfraza de luz, es que está disfrazado de luz, es que no le notas. ¿Cómo distingues tú si los ángeles malos tienen el mismo poder, por no llamarlo demonios, tienen el mismo poder que los ángeles buenos? Que Dios no les ha quitado el poder. ¿Cómo distingues la capacidad que tienen los ángeles para traer sensaciones, pensamientos a tu cuerpo almático de lo que es de Dios? Es un poco complicadito. Entonces, si te mueves por los sentimientos, Satanás tiene una herramienta tremenda para poder confundirte. Entonces, cuidado, porque hay iglesias que si no hablas en lenguas, es que algo raro pasa, es que no estarás en pecado, no estarás, yo qué sé, ¿verdad? Como los judaizantes, si no te circuncidas, no tienes salvación. Entonces, bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Mito. La imposibilidad de ser pecador aun cuando somos justificados. Bueno, ese tema ya lo hemos tocado mucho y no lo voy a seguir tocando. Este es buenísimo. La adoración y las distintas formas musicales. ¿Verdad? Tú vas a una iglesia bautista y hay himnos. Los que nos hemos convertido en iglesias pentecostales, cuando vamos a una iglesia bautista, como que nos aburrimos. Wow. Hay monotonidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la adoración no sea lo que digo, sino que el ritmo. Dios es el Señor y aleluya, remolineando. Los pentecostales es así. O sea, el ritmo, alegría, baile y tal. Y las canciones
normalmente son acaricias para el... me salvó, yo, mí, y yo tengo a Cristo, y todo va enfocado a mí, sobre él, no va a él, la mayoría de las pentecostales. Si no, ponte a examinar la letra, por favor, de las canciones que cantas. Yo cuando me empecé a dar cuenta dije, Dios mío, la cantidad de declaraciones que he dicho en mi vida. Y la mayoría son, como yo digo, son canciones de gatos. Gatos es que, miau, para mí. Qué bien me siento cuando canto esto. ¿Mm? Porque son canciones hechas para que el alma se agrade. Es una herramienta. Yo no estoy diciendo que lo haya hecho el pastor de tu iglesia. No, lo ha hecho el que sabe hacer las cosas y ha traído estas doctrinas. Los judaizantes que se introdujeron por el sur o por el norte de Europa y luego expandieron el evangelio a Sudamérica con Cristóbal Colón y toda esta gente y después, ¿no? Escuchen al Marcos Witt. Tiene canciones buenas, pero tiene algunas canciones que, madre mía. O al Barrientos, o a... Señores, escuchen, hay salmistas, hay algunos que si tú lo escuchas fuera del Evangelio parece que están hablando, que quieren a la mujer, en vez de a Dios. A Les Barrientos, no, ¿cómo se llama esta? A Les Campos, y son canciones de amor, del alma, y cuidadín. Entonces, las canciones contemporáneas tienen su origen en la experiencia del creyente. Mira qué importante lo que te estoy diciendo. Las canciones contemporáneas tienen sus orígenes en las experiencias, cómo me siento, cómo estoy, lo que le quiero. Señores, dejen de mentir a cantar. Están pecando, y están diciendo, ¿cuánto te quiero? No, estás pensando en cómo vas a... Qué contento estoy de estar aquí. Por eso los himnos bautistas, ¿no? Cuando uno, digo, son bastante, porque son así como monótonos, son de iglesias. Quien nació en esos himnos no pueden salir de esos himnos porque es una forma de adoración a Dios. Y no consienten otro tipo de cosas. O sea, ellos están cantando ahí y tal, y de repente ven la alabanza de chunda, 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 y dicen, Señor, ¿qué es eso, no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos, su expresión es lo que tú estás diciéndole a Dios. Entonces, las canciones bautistas, los signos del himnario bautista, que está por internet y te lo puedes bajar ahí hasta una aplicación, si tú lees, ¡wow! Es una prédica. Es una prédica, o sea, cantarlo es estar declarando cosas tan reales y tan fantásticas de Dios y de lo que ha hecho. Claro, hay un beneficio, ¿verdad? Me salvó, sí. Pero, entonces, los que... Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que claro, volvemos otra vez, ¿no? ¿Cómo metes a un joven, verdad? Que está acostumbrado al rap y tal, no sé qué, y de repente se convierte y llega a la iglesia y lo único que cambia, digamos, es que la letra, en vez de estar hablando del mundo, está hablando de Jesús o de él, tal, pero el ritmo es cultural, ¿verdad? Es todo cultural. Pero cuidado, también es doctrinal, porque no estábamos de fiesta, aunque sí estamos de fiesta. Estamos adorando, estamos alabando a Dios. Y la forma de adorarle es una expresión que sale. Y es una forma de ayudarme a expresarme, ¿verdad? Y porque mi corazón no quiere, pero yo puedo hacer que mi corazón le adore. Y le exprese y se ponga directamente con él.
Entonces os animo, no a lo mejor, porque ya te digo que a mí personalmente yo me entré y tengo que estar buscando canciones que en un momento dado sean modernas, que tengan que ver con los ritmos que de mi época, ¿no? Y, pero que tengan letras que estén definidas hacia él, no hacia mí. ¿Mm? Entonces es muy importante porque hay muchas letras muy falsas y no es la Biblia, ¿eh? La canción no es la Biblia. A veces cantamos las canciones de la iglesia como si fuesen palabra de Dios y no. A veces el que inspira esa canción no es Dios. Tiene un propósito y es desviar. La construyó un fariseo, un judaizante de nuestra época. Y es muy bonita y llama mucho la atención. Ay, cuánto te quiero, todo el día estoy pensando en ti. Claro, la cantas y dices, qué bien, ojalá se lo crea Dios. Pero es mentira. Tú no estás todo el día pensando en Él. Estás todo el día pensando en ti y en tus problemas. Pues, ten cuidado con lo que cantas, con lo que declaras. Eso no es adoración. Eso, yo no sé, eso es un venenillo. Que lo que hace es que te levanta tu alma. Esto es musioterapia. Por eso la gente cuando va a las iglesias sale, ay, el domingo que bien salgo, después de la hora que he estado ahí cantando, saltando y dando palmas, y sobre todo las pentecostales, ¿verdad? Musicoterapia. Pero tienen que ver qué letras, señores. Y si queréis algún día hacemos un ejercicio con algunas letras por ahí de nuestros amigos cantores, que son canciones que están cantando las iglesias, salmistas, como ellos se llaman, ¿no? Que han creado éxitos musicales que luego replican las iglesias. Decidme los títulos de las canciones que estáis cantando en vuestras iglesias y lo busco y os digo si es bajo mi porque yo me puedo equivocar también, pero bajo mi punto de mira, ¿no? Con lo que refiere al evangelio verdadero. Amén. Entonces, diferencias sociales y teológicas. Muy interesante. ¿Qué cosas podrían estar dividiéndonos hoy en día? Esto es lo que nos está transmitiendo el libro de Gálatas. En un momento dado, unas iglesias que habían entrado en el gozo de la salvación a través de la gracia, una gracia que había estado, bueno, totalmente limitada para los judíos, no tenían esa gracia, solo existía la fe de los que creían en el que iba a venir, ¿verdad? Pero estaba totalmente vetada a los gentiles, no había salvación, los gentiles eran pecadores y no había posibilidad de salvación, y de repente unas iglesias ven a través de la predicación de Pablo y empiezan a estar gozosas y empiezan a hermandad en un momento de complicación donde el Imperio Romano estaba ahí presionando esa zona para hacer el imperio suyo y meter toda su cultura, y dentro de su cultura pues tenía todos sus dioses, ¿verdad? Sabemos que los romanos habían heredado de los griegos la mayoría de las deidades y tenían un montón ahí de Venus y de dioses, y estaban metiendo su cultura, y en esa introducción de su cultura el cristianismo empezó a florecer, ¿no? Soy libre, no tengo que adorar a ningún Dios nada más que al Dios verdadero, que me da la libertad porque Él mismo se hizo hombre y pagó por lo que mí para libertarme del pecado, y ahora puedo de una forma libre, sin estar preso del pecado, servirle, ¿no?
para la comunidad, para la necesidad y para que otras personas puedan salir. Ahí, en ese momento que estaban de ese disfrute, llega un grupo de personas con muy malas intenciones, criticando, desvalorando la persona que había traído el Evangelio. Por eso critican y desvaloran la Biblia, porque nosotros nos basamos en la Biblia. Entonces, para poder meter algo nuevo, algo que no tienen que decir, no, señores, porque claro, no cuadra. Eso nuevo no cuadra, ¿no? Decir que Jesús no es Dios, pues tienes que decir que la Biblia está muy modificada y que todos esos sitios donde han puesto que Jesús es Dios, uy, no, eso se lo agregaron. Que Jesús perdonó pecados, no, eso es mentira, eso es un agregado que le han hecho para mostrarle que Jesús es Dios. Un montón de cosas, entonces tienen que desprestigiar. ¿Para qué? Para poder meter esas doctrinas. Y desde entonces hasta hoy en día, esos grupos de distintas formas, de distintos colores, porque emanan del mismo Padre, Satanás. Juan 8. Juan 8. Un segundito, que quiero ver dónde lo dice claramente, porque no quiero leer todo. El 41, 8:41. Está hablando a los judíos que habían creído. Vosotros hacéis las obras, porque decían que ellos, dice, nuestro padre es Abraham, y las obras de Abraham nosotros hacemos. Y le dijo Jesús, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, ¿verdad? Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros, el 44, sois de vuestro padre el diablo. Ese es el padre de los judaizantes. Ese es el padre de todas las doctrinas que nos dividen. El Evangelio nos une, las doctrinas nos dividen. Y las doctrinas tienen un creador. Y el creador son humanos que su padre es el diablo. ¿Qué cosas podrían estar dividiéndonos hoy en día? Yo no voy a decir porque hay miles, pero me gustaría que participarais, que escribierais y detectáramos esas doctrinas, ¿verdad? Algo que tenéis que hacer. A ver si está. Me han preguntado varias veces. Sí, estás. Me han preguntado varias veces que les dé los versículos que hablen de que no somos pecadores. Señores, toda la Biblia. Y hay que saber sacarlo de cualquier parte. Leer cualquier libro y en cualquier libro aparece. De lo cualquiera, de Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia. Entonces, si crees que hay unos cuantos versículos, como ellos hacen, que hay unos cuantos versículos para decir que son pecadores, estás muy equivocado. No, es toda la Biblia. Entonces, un ejercicio es que empieza a verlo tú mismo. Cógete un libro. ¿Qué libro quieres coger? ¿Un evangelio? Cógete un evangelio. Cógete Mateo, cógete Marcos, cógete Lucas, cógete Juan y saca todos los versículos en donde habla de que los que son pecadores son esclavos y los que son de Dios son justos y están salvos. Búscalo, miles de versículos.
Yo no soy capaz, yo el otro día, ahora estoy en Juan, voy a ver un momento donde tengo él, pero en los evangelios, ¿eh? Claro, lo tengo que hacer pero es que es mucho trabajo, porque es que es toda la Biblia, y algunos versículos a lo mejor no lo dicen claramente, pero se están refiriendo. Mira, en Mateo, que haya visto yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16 versículos. Bueno, 16 partes, porque hay versículos que son 4, 5, 6, 7 versículos, porque es una historia. En Marcos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En Lucas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay mucho, de verdad, toda la Biblia habla eso. Ellos te van a decir 3. Tú tienes más de 100. Versículos directos, indirectos, más de 1000. Entonces, hay que hacer ese ejercicio. Vamos, voy a coger el libro de Mateo y me lo voy a leer. O el de Juan. Bueno, el de Juan es terrible. Ese van a tener un cuaderno entero que escribir. O voy a Efesios. O voy a coger Tito. Yo qué sé. Cualquiera que cojas. Cualquiera que cojas. Te va a estar hablando. Es ilógico. Razonalmente no es es como querer razonar la Trinidad con la cabeza. ¿Cómo un ser humano puede entender que Dios son 3 personas? Que no sabemos ni qué es un Dios. Porque somos humanos, somos seres físicos. Sí, tenemos un espíritu, pero que está encajillado aquí en este cuerpo físico. A lo mejor cuando nos marchemos de este cuerpo y vayamos al cielo lo entendemos un poco mejor. Pero ahora, ¿cómo? Pues, si lo único que entendemos es que lo que es verde, y si eres daltónico, pues tienes hasta problemas, porque estás viéndolo de otro color. No puede ser. ¿Cómo puedo entender yo razonalmente? Claro, cuando se dicen, yo y mi padre me dijo, ¿cómo van a ser uno si el padre le dijo? No entienden, porque están intentando razonar que el padre le dijo. Si el padre le dijo, no son uno, son 2. Claro que son 2, pero es solo un Dios. No lo puedes razonar. Ahora, esto pasa igual con la salvación. ¿Cómo puedo razonar? Primero, que el problema que tienen es que están esclavos del pecado. Y como no se han hecho libres del pecado, por eso dice que no pueden dejar de pecar, porque siguen esclavos del pecado. Esa es la principal. O sea, cuando tú discutes con una persona que dice que soy pecador, es porque realmente es pecador. Sigue siendo esclavo del pecado. Con lo cual, le es imposible no pecar porque sigue siendo esclavo del pecado. ¿Y por qué es esclavo del pecado? Porque no ha creído que Cristo le ha liberado. Le han engañado como diciendo, sigue siendo pecador, con lo cual sigue siendo esclavo del pecado. No es salvo, señores, no es salvo. Una persona que dice no, es que la palabra dice, por favor, tráigame los versículos, que esos versículos están trayendo una doctrina horrible. Yo traigo mis 1000 versículos y tú me traes tus 3 versículos. ¿Qué puede más? 1000 o 3. Y además esos 3, claramente, claro, es como los católicos cuando dicen Pedro fundó la Iglesia Católica. No, señores. La Iglesia Católica la fundó un romano, un emperador. Porque se convirtió, creo que fue la abuela. No tengo que estudiar bien esa historia, pero... Y entonces no vino de Pedro, que Pedro. Toda esa estructura jerárquica que tiene que ver con gobierno, lo inventaron los romanos. Lo inventaron un emperador que dijo, señores, a partir de ahora, en vez de dioses, vamos a tener santos. En vez de diosas, vamos a tener vírgenes. Y por eso tienen a la Virgen de Lourdes, a la de Montserrat, a la de Covadonga, a la de... Y además que son distintas, ¿eh? A la de los Dolores, a la de... Porque cambiaron. Y además, muchas de ellas,
Utilizaron las figuras de esas diosas para utilizar, porque había una diosa que tenía un niño, que no sé cómo se llama ahora, porque no estoy muy puesto en eso, la Virgen María con el niño. Pero es que ese muñecajo era una diosa que tenía un niño. Claro, no lo han enseñado. Eso no se lo dicen las personas que les están enseñando de que la Iglesia católica es la Iglesia, porque lo que quieren es que, señores, no se nos vayan toda esta gente que nos están haciendo el favor de que de forma gratis están haciendo el trabajito. Porque les hacemos el trabajo. Señores, les hacemos el trabajo. Yo veo a la gente aquí limpiando, barriendo, tal, y diciendo otro, tal, y voluntariamente, claro, si no lo quieren hacer, no lo hacen y tal, por eso tienen tantas, siempre están ahí buscando, ay, vamos, hermano, no sé qué, que tenemos que servir y tal, claro, porque si no se quedan... No, señores, no se trata de eso. La Iglesia es una, es el cuerpo de Cristo. La cabeza no es el Papa. La cabeza es Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios Padre, y desde ahí arriba está intercediendo por nosotros. Y no estamos solos, porque la tercera persona, la ejecutora, la que realiza el trabajo, la que realizó el trabajo en Jesús, está con nosotros. Ahora no está con ellos, porque ellos no sé qué consideran que es el Espíritu Santo, porque está con nosotros. Créelo, pero para estar con nosotros tú tienes que estar limpio. El Espíritu Santo no puede vivir en un pecador, hombre. El Espíritu Santo vive en un templo, en una habitación limpia. Limpiada, no porque tú te hayas limpiado a través de un esfuerzo, te has limpiado porque has creído en Jesucristo. Esa es la limpieza. Tú no te has limpiado. Tú has querido hacer muchas veces y no has podido. Pero ahora cree que Él te limpia y que este cuerpo es templo del Espíritu y que este templo es limpio y que Él lo va a manejar y lo va a dirigir. Y claro, mañana vamos a ver cómo Pablo metió la pata, ¿verdad? Cuando vinieron los judaizantes y se apartó de comer con los gentiles. Mañana nos toca esa parte. ¡Ah, qué pecado! ¡Uy! Sí, fue un pecado, fue una transgresión. ¿Pero eso le hizo a Pablo perder la salvación? ¿Eso le hizo a Pablo que tuviera que otra vez, ¡ay, Señor!, otra vez bautizarse, otra vez? No, señores. Cuando uno se dirige por este corazón, al cual el Satanás y todos sus secuaces pueden tentar, igual que tentaron a Jesús. Mirad, Satanás conocía a Jesús. Él estuvo con él en el cielo antes de su caída. Él conocía a Jesús, claramente. Esa transformación en humano le pilló desprevenido, porque claro, Satanás no tiene ni idea, es un ángel y no tiene ni idea. Pero dice, uy, se ha hecho inferior que los ángeles. Esta es la mía. Y le atacó como nos ataca a nosotros. Lo que pasa es que se llevó un chasco. Escrito está. Escrito está. El mismo chasco que se puede llevar cuando tú venga y te tiente, ¿verdad? Y de repente sientas, ay, ¿y por qué tengo esta sensación de querer hacer esto que es malo? Eso es una tentación que está poniendo Satanás en tu vida. Eso no quiere decir que tú pierdas la salvación y que tú seas pecador. No, Satanás viene a tentarte. Acuérdate del Padre nuestro. Líbranos de las tentaciones. Las tentaciones. Oh, Señor, líbrame de la tentación porque cuando venga la tentación tengo que ejercer ¿qué? Fe. Escrito está. Apártate de mí, Satanás. Ni se te ocurra acercarte. Yo soy hijo de Dios. Soy siervo de Dios. Jesucristo me ha lavado, me ha limpiado, me ha santificado. No quiero saber nada de ti. Apártate de mí. Yo solo adoro a Dios. Porque Él va a venir a que adores, no directamente a un... No. Te va a decir, uy, cómo mola esa música,
uy, cómo mola esa serie, uy, cómo mola ese coche, uy, cómo mola, y te va a poner en el corazón deseos que te van a llevar a cosas para que... Claro, no somos libres. Dios no convierte el corazón. No sé por qué. No hubiera sido molón, ¿no? Que ¡pac! Convertía el corazón y nosotros fuésemos medio marionetas. No. ¿Por qué? Porque Él quiere. Mira, el amor tiene que ver con la voluntad. Tú no puedes amar si no tienes una libre albedrío en tu voluntad. Tú decides amar o no amar. Tú decides en tu voluntad que Dios puso en tu vida. Tú decides si seguir tu corazón o seguir la palabra. Tú decides. Ahora, por eso digo que hay que enseñar a los niños a reflexionar, cosa que a lo mejor a nosotros no nos han enseñado y que tenemos que aprender de mayores y nos cuesta más. Señores, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Una tarta o una pastelería? Te dan a elegir. ¿Qué quieres? ¿Una tarta o una pastelería? Tú tienes que saber elegir. Entonces, si te están ofreciendo una tarta para quitarte la pastelería, no, señores, yo tengo la pastelería. ¿Para qué me vienes a dar una tarta si yo tengo la pastelería? Si en Cristo lo tengo todo. Hay que reflexionar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es de impulso. De repente te pasa algo. Alguien viene, te hace una llamada, te mete una crítica por aquí. Fíjate lo que ha dicho fulanito de ti. Y automáticamente tu corazón tiene una respuesta. ¡Buah! Señores, paren, reflexionen. No respondan inmediatamente con lo que el corazón dice, porque lo que el corazón dice claramente no tiene nada que ver con Dios ni con el Espíritu. Tiene que ver con la carne. Y luego te vas a tener que arrepentir. ¡Ay! ¡Qué impulsivo soy! No, claro que eres impulsivo. Pero tienes que aprender a que... tranquilo. Yo, primero, no me pertenezco. Me lo están diciendo a mí, pero si me lo dicen a mí, se lo están diciendo a Dios. Se lo están diciendo a Jesús, quien es mi Señor. ¡Ah, es un siervo inútil! Bueno, díselo a mi Señor. Que yo soy siervo de este Señor. Si este Señor considera que soy inútil, pues soy inútil. Pero me sigue teniendo, mira. Y sigo estando en su reino y sigo en los beneficios de su reino. Entonces, señores, paren. El primer impulso te deja la novia. Tu marido te abandona. ¿Cuál es el primer impulso del corazón? Hacer una locura. Una locura. Digo, debía pegar un sartenazo en la cabeza en cuanto le vea. O le voy a dar con el rodillo. Amasar. Una locura. Las cárceles están llenas de personas que no... Yo no sé por qué hice lo que hice. Me salió en ese momento. Corazón. El corazón. Es indomable. Es inconvertible. No le vas a convertir. Ahora, tu voluntad es distinta. Porque tu voluntad está entre medias de lo que es el espíritu y lo que es la carne. ¿Ves? Por eso dice que la palabra viene a dividir lo que es de la carne y de lo que es del espíritu. Dice, es como una espada que divide, ¿verdad? Viene a dividir. ¿Por qué? Para que tú distingas. ¿Qué quiero? ¿El pastel o la pastelería? Pero para eso tienes que reflexionar, porque automáticamente lo primero que te sale es quiero la tarta, quiero el pastel.